Bueno, antes de nada, buenas tardes a todos. Quería, en primer lugar, dar las gracias a Carolina y a Andrea y a Valerio por haberme invitado a moderar esta mesa. Y antes de entrar en las presentaciones oficiales, me gustaría contaros una pequeña historia, ¿vale? Una historia que está basada en esas cosas que vamos a comentar a lo largo de la mesa. Y no deja de ser la historia de Cultura Inquieta. Cultura Inquieta es la comunidad en la que yo trabajo, de la que formo parte, y creo que tiene mucha relación con todo lo que vamos a tratar hoy. Cultura Inquieta nació hace aproximadamente 21 años. Nació en una ciudad que se podría llamar de segunda, como Getafe, en una calle de tercera totalmente, como un club de jazz, el Fender Club. Cuando llevamos ya un par de años con este club, creamos un festival multidisciplinar en una corrala renacentista para unas 150 personas, más o menos. Era algo muy chiquitito, era un festival anual. Y entre una edición y otra decidimos empezar a compartir aquello que a nosotros nos emocionaba, vinculado con el mundo de la cultura, el arte, la literatura, la música o el cine. Y para ello abrimos una página de Facebook. De eso hará ya unos 17 años aproximadamente. Después de Facebook vino Twitter, después YouTube, después TikTok y, por último, Threads. En paralelo, el festival fue creciendo, llegando a tener nombres como Residente, que acabamos de ver en el Prado, o Rosalía. Nos arruinamos un par de veces, o sea, lo pasamos bastante mal. Pero sabíamos que aquello iba a alguna parte, o sea, era nuestra ilusión y peleamos. Nos convertimos en un medio de comunicación, fuimos creciendo, la comunidad iba creciendo. Después nos convertimos también en una agencia de comunicación y experiencias para marcas, también en una productora audiovisual. Nacieron proyectos como Cultura Inquieta Urban Fest, Callao City Arts o muchos otros. Y en ese crecimiento, en esa perseverancia, poco a poco, en esos 20 años de historia, finalmente, nos convertimos, o hoy en día dicen de nosotros que somos la comunidad creativa más grande del mundo. O sea, cuando me lo dijeron era como, esto no lo puedo decir en público, qué vergüenza, ¿no? No me lo creo ni yo. 8,5 millones de personas nos siguen en redes sociales. Es una locura, es una barbaridad. Y diréis, bueno, ¿por qué nos cuenta todo esto, no? Pues porque creo que la clave de esta historia de crecimiento, de locura al final, ha sido la creatividad, la nuestra, por un lado, por reinventarnos constantemente, todo el rato. La creatividad también de esos artistas o creativos, valga la redundancia, que compartimos todos los días en nuestros canales, y una comunicación y una estrategia de comunicación a medio y largo plazo, 24/7, 365 días al año. No hay un día que no comuniquemos. Es una locura, pero así es. Si no fuera por esto, no solo no hubiéramos obtenido la imagen de marca que tenemos hoy, no estaríamos en el top of mind de millones de personas, sino que seguramente no estaríamos vivos. Así que, bueno, quería dejar aquí estas pinceladas de inicio de esas dos cosas que creo que para nosotros han sido clave para generar esta imagen de marca que tenemos hoy en día. Y quería lanzar la pregunta, antes de nada, me gustaría que os presentéis vosotros, que lo vais a hacer seguramente mucho mejor que yo, y quería lanzar la pregunta de ¿qué creéis que es clave para tener una imagen de marca potente? Si quieres. Uy, qué difícil la primera. Bueno, yo soy Santiago, soy el responsable de comunicación y asuntos públicos de Fiverr, que probablemente seamos la marca más desconocida de todos los que han venido hoy aquí. Para los que no sepáis lo que hacemos, Fiverr es una compañía que nació aquí en España, aquí al lado, en la Puerta de Alcalá hace 10 años, con el objetivo de democratizar el acceso a la cultura y el entretenimiento. En estos 10 años hemos crecido mucho, nos hemos convertido en lo que se llama un unicornio, una valoración muy grande, inversores por todo el mundo, actuamos en 25 países y lo que hacemos es ayudar a los creadores de contenido
a las instituciones culturales a alcanzar nuevas audiencias y mejorar sus productos. Y probablemente el producto o la marca que mejor hemos trabajado es Candlelight. Eso igual sí que os suena un poco más, que son unos conciertos de música clásica a la luz de las velas que llevamos produciendo desde el año 2019. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que lo fundamental es entender que una marca es valor y diferencia y ser consistente con el mensaje que tenemos, ¿no? Al final, el resultado en la evolución de los medios de comunicación ha hecho que la atención se vaya dispersando a través de multitud de plataformas y es muy fácil perderte por el camino, ¿no? Antes, los publicistas apostaban a una página en El País, como decía antes Carlos, o un anuncio en la tele. Ahora, lo que antes se hacía en 2 oleadas al año, ahora lo tienes que hacer 4.000 o 5.000 veces al año. Entonces, es muy importante que seas consistente, por lo menos desde nuestra perspectiva. 100% de acuerdo. Marta. Bueno, pues yo he prometido portarme bien, pero no sé si bien, puedo, Marta. La verdad. No te portes bien. Lo siento, pero no me da la gana. Yo soy Marta Rincón, soy la responsable de Arte, Arquitectura y Diseño en Acción Cultural. Algunos me conocéis porque estáis en el máster en el que doy clase. Acción Cultural es una sociedad estatal que se dedica a la promoción de la cultura española fuera de España y dentro de España, a través de 3 vías de acción que tienen que ver con los mandatos de las sociedades previas que lo conforman. Una son los pabellones en las expos universales, la otra son las conmemoraciones culturales y, por último, esta labor de promoción internacional. A mí ya hablar de marca me chirría. Que sepáis que Patricia me dijo que hablase de marca España. Me negué, me dijo que no. Pero como hemos venido un poco con ganas de generar debate y que podáis intervenir también, pues voy a lanzar yo el tema, ¿no? Hablando de marca, que en cultura a mí me crea cierta... de marca o producto, me pongo nerviosa. Nosotros somos un ejemplo de algo que es difícil de comunicar, porque, como os explico, somos el producto de 3 sociedades estatales previas, donde de alguna forma hay demasiadas cosas que comunicar y, como bien decías, Carlos, podrías venir un día a la oficina. Sí. De alguna manera hay que saber quién eres antes que empezar a comunicar lo que eres, ¿no? Y parte de nuestra problemática es esa. Tenemos diferentes audiencias, nos dirigimos a artistas jóvenes dentro de España para que apliquen a nuestras ayudas, al mismo tiempo que nos dirigimos a grandes empresas para que apliquen a nuestros concursos y posibilidades de construcción de grandes pabellones en países exóticos y remotos. También comunicamos hacia las instituciones con las que queremos trabajar a nivel internacional, es decir, las audiencias son múltiples y, por tanto, nuestra dificultad en la comunicación es algo que hay que solucionar. Así que entono el mea culpa y empiezo hablando de fracasos. Por cierto, un proyecto en el que participo aquí en el Círculo de Bellas Artes, entonces es que me encanta hablar del fracaso. Estabais siendo demasiado optimistas. Te dejo. David, cuéntanos. Pues yo voy a empezar por una cosa que ha dicho Carlos, que si el comunicar es hacer, no es tanto el decir, sino el hacer. Pues yo creo que especialmente en el sector no lucrativo, yo soy el presidente de una fundación, la Fundación Teatro Joven, de la Joven, pues yo creo que la imagen de marca, la marca en el sector no lucrativo tiene que ser el saber hacer algo que es necesario, que ayuda a sectores vulnerables, que el sector público no está sabiendo encontrar soluciones para la problemática que sea, y que el sector privado no alcanza a llegar porque no es una actividad rentable. Me voy. Y claro, como he dicho, que el sector público no alcanza, pues Marta se va. Bueno, pues nosotros ¿quiénes somos? Bueno, yo me llamo David Peralto, nosotros somos La Joven. Empezamos hace 10 años, nos encontramos en una situación de crisis en la que
Bueno, pues en la secundaria y el bachillerato, como bien sabéis, se habían perdido o se han venido perdiendo en las últimas décadas las asignaturas de humanidades y enseñanzas artísticas. Eso ha contraído el espacio de educación emocional y de educación en valores. El profesorado se encontraba obligado a irse al mundo de la cultura a buscar ese impacto emocional que le permitía una educación en valores y una educación emocional, y desde el mundo de la cultura nos habíamos empeñado en crear una cosa que se llamaba inexistente, que se llama teatro para jóvenes. No hay teatro para jóvenes, hay teatro para niñas y niños y teatro para adultos. Precisamente porque nos empeñábamos en servir teatro para jóvenes, expulsábamos a todos los jóvenes, dándole un teatro que los adolescentes percibían como infantil, demasiado pegado al programa de literatura, historicista, falto de emoción. Bueno, pues nosotros simplemente decidimos cambiar ese punto de vista y en vez de hacer un teatro para jóvenes, hacer una cosa muchísimo más sencilla, que es teatro con los jóvenes. Bueno, como jóvenes somos todos los que estamos aquí, porque en el Círculo de Bellas Artes nadie... O sea, yo nunca he visto a ningún viejo en un debate de estos, en ninguna charla de círculo. Al círculo solo vienen jóvenes. Me refiero a... En realidad esto es un invento de mi madre, todo el tema de la joven. Mi madre es una señora andaluza que en las cenas de familiares pone una mesa muy grande para los mayores y a 10 metros en el otro extremo del salón se asegura que de los de 12 se encargan que coman los de 8. Y mi madre me decía, pero a ver, ¿cómo es esto? Los artistas veinteañeros están en el paro y los adolescentes no están en los patios de butacas. Chiquillo, que trabajen los unos para los otros. Pues eso es la joven. En realidad, después he de decir que presido una fundación que se llama Fundación Teatro Joven y que creo que la juventud está sobrevalorada. La marca de la joven en realidad es la intergeneracionalidad. Yo creo que la potencia más grande en los proyectos es fundamental que los proyectos sean intergeneracionales. Y si están todos, o sea, de los quinceañeros, los de 20, los de 30, 40, bueno, pues yo creo que la marca nuestra es la intergeneracionalidad, sí. Genial. ¿Y qué imagen creéis que estamos proyectando ahora mismo con esa marca España de la que no queríamos hablar? ¿Qué imagen proyectamos de puertas afuera? Marta, si nos puedes contar un poquito, yo creo que es sobre el programa PICE primero. Yo me iba a portar mal, pero me estás acorralando. Bueno, el programa PICE es muy sencillo, porque precisamente por eso no me interesa tanto el concepto de marca España, con el que, por cierto, nosotros no tenemos nada que ver, que te lo explicaba el otro día. Existe un alto comisionado que se encarga de la marca España, un poco más vinculado a empresas, ¿no? Pero precisamente mi rebeldía con respecto al término es que si yo hago bien el trabajo, si nosotros hacemos bien el trabajo, un artista está trabajando en un museo, está posicionando, cuando hablo de artistas, hablo de artistas visuales, hablo de cineastas, hablo de escritores, es decir, hablo de todas las áreas de la cultura, digamos, ¿no? Pero si hacemos bien el trabajo, esos artistas están situados en contextos de calidad, con profesionales de calidad, en diferentes instituciones, en festivales, en museos, en bienales, por su trabajo, no por ser españoles. Y nuestra función es acompañarlos y apoyarlos, por supuesto, también económicamente, pero por eso soy tan reticente, ¿no?, a hablar de marca España. Por supuesto, Acción Cultural trabaja con artistas españoles o residentes en España, que me parece también importante recalcarlo, no es solo con españoles, pero bueno, si el trabajo está bien hecho, no necesariamente tiene que hablar de la marca España, sino del trabajo de los creadores, que al fin y al cabo es para quien trabajamos. ¿Y qué tipo de proyectos seleccionáis en un programa como PICE? ¿Tienen alguna línea editorial? Bueno, PICE es un programa más vinculado, más dirigido a creadores. Aquí es otro término que nos solemos portar mal con esto, creadores un poco más emergentes, pero estoy con David, que igual que aquí solo hay gente joven, la emergencia en este país como artista puede durar hasta los 90 años, ¿no? Entonces, lo que sí pretende es dar oportunidades a gente que igual no tiene una carrera tan institucional todavía. Y las selecciones pues son muy variadas, porque cada uno de los programas tiene un comité que rota, porque nuestras miradas tienen que ser plurales, porque tenemos que atender a un público y a unas diferencias plurales. No se trata únicamente, ¿no?, de introducir como a la persona, perdona, pero ha sido el que venías antes, o sea, por alusiones, a una persona que trabaja en el museo, sino que tenemos que atender a las demandas que tenemos. Entonces, todos los comités son comités asesores externos en cada una de las áreas y van rotando.
para tener esa diversidad de miradas. Y tú que tienes el contacto institucional con el exterior, Sí. ¿cómo sientes que nos perciben desde fuera? Es que, claro, hablar del exterior-interior en este mundo ya globalizado, pues perciben como todo. Pues hay cosas que no entienden la carta de Pedro, no entienden muchas cosas de nuestra idiosincrasia, igual que nosotros no entendemos, pero sí que se habla constantemente de por qué los artistas españoles no están fuera, que eso es para hacer un seminario al respecto, solo hablando sobre eso, igual que los temas que hemos comentado antes. Pero claro que están fuera y claro que hay artistas claro que los ven con una mirada, con un trabajo profesional y hay calidad, por supuesto que sí. Una mirada positiva, siempre en positivo. Bueno. No hemos venido a llorar, que eso quedó claro en la sesión del otro día. Santiago, justo Marta hablaba de la idiosincrasia. ¿Tú crees que influye de alguna manera la idiosincrasia del país en una empresa como Fiverr, que ha crecido tantísimo? ¿Cómo ha sido también este crecimiento? Sí. O sea, no sé si influye o no influye, pero como responsable de comunicación, cuando me he sentado con los fundadores un poco a entender Fiverr y demás, ellos desde el minuto 1 tuvieron muy claro que querían hacer un producto global desde aquí. Y tienen una teoría muy larga que pueden estar horas hablando. Hay webs incluso donde se explayan hablando de ello, en el que ellos realmente consideran que hay mucho talento aquí, que no hace falta irse fuera para desarrollar un producto tecnológico o cultural de ningún tipo, y tenían un fiel compromiso a montarlo desde aquí. Al igual que tenían un fiel compromiso a demostrar que montándolo desde aquí podía escalar. Por eso, desde el minuto 1, abrieron a la vez Madrid, Londres y Nueva York. Entonces, no sabría decirte si nos afecta o no nos afecta, pero sí que después de casi 7 años trabajando en la empresa, sí te puedo decir que somos muy internacionales. Estamos en más de 25 países. Como decía antes, somos más de 1.800 empleados, pero la mitad estamos aquí. Entonces, somos una empresa muy y mucho española, o sea, la gente es una dinámica, no sé cómo reflejarlo o si es bueno o malo, pero sin duda lo somos y lo llevamos bastante a gala en general. Genial. Y David, justo comentabas hace un momento que en las entidades sin ánimo de lucro la comunicación no es tan importante como lo que se hace, ¿no? Me gustaría que nos cuentes un poquito más en qué estáis ahora. El otro día estuvimos charlando y me contaste varios proyectos muy interesantes y me gustaría que los compartieras también con él. Es que a veces no la comunicación es muy complicada, porque el proyecto en sí es de difícil comunicación, o no se debe comunicar, o no se deben visualizar los usuarios, porque haya un estigma sobre lo que estás trabajando. Yo no sé, por poner un ejemplo, nosotros estamos haciendo un proyecto que se llama Teatro para Abrazar, que básicamente consiste en poner los beneficios terapéuticos de la creatividad y la expresión artística al servicio de, pues haciendo talleres de teatro, en unidades de hospitalización psiquiátrica en la que hay chavales de 13 a 17 años en régimen de aislamiento en una unidad psiquiátrica, que son chavales que son suicidas reincidentes, con autolesiones, síndromes de hiperactividad y de déficit de atención o depresión aguda, en fin, trastornos mentales agudos, y hay que están creciendo, igual que está creciendo el índice de suicidios. Se habla muy poco del suicidio. En España se suicidan 11 personas al día, de media. Estamos hablando de 4.000 muertes y no hablamos de las tentativas. Hay que hablar del suicidio. Eso es otra campaña en la que estamos. Hablemos del suicidio. Bueno, pues hicimos un programa piloto en el que hacemos 5 talleres de teatro dentro de la unidad de hospitalización psiquiátrica con estos adolescentes. Solo hay chicas y chicos de 13 a 17 años ahí dentro. Empezamos en el 12 de octubre y ahora estamos en el 12 de octubre, en el Puerta de Hierro, en el Gómez Ulla, porque funciona. Porque los chavales encuentran la risa, el gozo de la creación, desbloquean el canal de expresión emocional, dejan de utilizar
la autolesión como canal de expresión. ¿Lo conoce mucha gente el proyecto? No, pero el que lo conoce no lo olvida. Si tú tienes una hija de 15 años suicida reincidente y encuentras las ganas de vivir porque está jugando con el arte, tú no te olvidas de lo que es ese proyecto. Y lo conoce muy poca gente porque, claro, viene mucha prensa que nos dice, vamos a contarlo. Pues yo lo estoy contando de la mejor manera que sé y soy un hispanista músico, no soy ni comunicador ni especialista en marketing ni nada parecido. Pero no se puede hacer fotos. Nosotros tenemos un convenio con la Comunidad de Madrid, con la Consejería de Sanidad, de 45 páginas y 35 son de confidencialidad del paciente y secreto obligado. No podemos utilizar ningún dato de pacientes. Y bueno, pues hacemos actividades después de que se dan de alta y tal, y los mezclamos con el resto de chavales y tal, y ya son anónimos y seguimos trabajando con ellos. Bueno, pues eso es yo creo que eso es un buen ejemplo de actividades del sector no lucrativo que resuelve un problema que el sector público no sabe dar respuesta, porque, por poner un ejemplo con este tema, en España no hay plan de prevención, no hay plan nacional de prevención del suicidio. Somos de los pocos países occidentales que no lo tiene. Al margen de por qué no lo tenemos, es lo de menos, pero ahí hay un problema y, bueno, pues no hay un protocolo. Las profesoras de secundaria no saben qué hacer y entonces pues también estamos haciendo foros de cómo hacerlo en el aula y no saben, además te lo dicen, una no sabe hacerse la sorda, la ciega, porque oye, es que es mejor no hablar. Tal. Bueno, pues para eso está el sector no lucrativo. Hablas con los psiquiatras y dices, venga, patronos de la fundación, para acá, vamos a encontrarnos todos aquí, vamos a trabajar en el tema y le das solución a esto. En ese caso, comunicar es mucho hacer y a lo mejor es menos decir, pero... Vinculado también con lo que decía Carlos de los medios pagados o los medios ganados, creo que en este momento hay un problema de fragmentación de audiencias muy grande, ¿no? Y bueno, tenemos a esos medios tradicionales, que es cierto que dicen qué es lo importante, ¿no? Establecen cuál es la agenda setting, pero sin embargo, si queremos llegar a los jóvenes, a la generación Z o a la generación alfa, nos tenemos que ir a TikTok, o si queremos llegar a nuestros abuelos, pues tenemos que seguir en los medios tradicionales, ¿no? Aquí hay un problema. Hay un problema y hay una oportunidad, por otro lado. Entonces, me gustaría saber si contáis con estrategias de comunicación específicas para los diversos públicos a los que queréis llegar y cómo lo hacéis. Así. Eres la receta de la Coca-Cola. Nosotros hay una cosa que hemos interiorizado en Fiverr desde hace mucho tiempo y es que para comunicar tenemos que tener muy claras tres cosas, ¿vale? Es verdad que estamos todos de acuerdo con que no hay una receta, pero sí que hay una serie de pasos que tenemos que seguir, ¿no? El primero es el objetivo que tenemos con esa comunicación, ¿vale? Entonces, un poco en línea de lo que hablábamos antes, lo que está haciendo La Joven, ¿es necesario que esté en la portada de un periódico de tirada nacional? Probablemente no, ¿vale? Porque no va en línea con el objetivo que están buscando. El segundo, y es el único anglicismo que voy a usar, lo prometo, pero es que no sé traducirlo, es el USP, ¿vale? O sea, ¿cuál es esa unidad de valor única que quiero comunicar, que quiero con esta acción? Y por último, lógicamente, es el mensaje con el que voy a anclar esa comunicación en el lugar en el que lo voy a hacer, ¿vale? Cuando te contestas a esas tres preguntas, es más fácil no patinar por el camino, ¿vale? Entonces, es lo que intentamos constantemente. Con ese objetivo encuentras probablemente los canales. Cuando estás en el canal, probablemente también encuentres cuál es el USP, porque muchas veces decimos, oye, Twitter pues no es una red social destinada a la venta. Entonces, por mucho que yo me empeñe en contarte que compres entradas de Patrimonio Nacional que le está en Fiverr en Twitter, pues no las voy a vender, ¿vale? Y ese es un poco el ejercicio que hacemos. Luego también nos apalancamos mucho en la tecnología para poder hacer esos ensayos de contenido y ver cuál es el engagement que tienen, el número de reacciones, el número de lógicamente, venta de entradas.
y con eso poder ir iterando un poco las estrategias. Incluso para la creación de esas experiencias que hacéis. También. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo influye la data en todo pues esto? Es una pregunta, yo siempre que me hacen esa pregunta utilizo de ejemplo Candlelight. Para mí es el mejor ejemplo. Nosotros tuvimos en el año 2019, empezamos un viaje de reuniones con grandes instituciones culturales de Europa y la respuesta que recibimos de todas esas instituciones fue: no me hace falta, no necesito contenido y no necesito venta de entradas. Pero en todas esas reuniones, siempre, cuando ya nos estábamos levantando, lo que nos decían era: bueno, igual rejuvenecer un poco la audiencia no estaría mal, ¿vale? Un clásico. Y entonces dijimos, vale, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Y ahí entró el equipo de tecnología de Fiverr, que esto va un poco unido con lo que comentaba antes el director del Círculo, de tener creativos y tener ingenieros juntos. Es verdad que a lo mejor la fórmula per se es un poco extraña, pero cuando se interioriza esa dinámica de trabajo es muy productiva. Entonces nosotros funcionamos un poco así. Tenemos un equipo creativo muy grande y muchos ingenieros también. El resumen fue que vinieron con un estudio en el que nos dijeron, después de analizar cosas tan locas como el tiempo que se espera un target de edad viendo un tipo de contenido en la aplicación, a cosas mucho más abiertas como los intereses, si te planteas según qué cosas o no, vinieron con un estudio en el que nos dijeron: la juventud tiene el mismo problema con la música clásica que tiene con el vino. Vale, ¿y cuál es ese problema? Te dice que como no tienen ni idea de ese mundo, pues prefieren ir a por cerveza. Entonces tenemos que ser capaces, si queremos acercarnos a esa audiencia, tenemos que ser capaces de facilitar el consumo, responder a una serie de preguntas que ya son intrínsecas a ese grupo de población, que las han tenido siempre, que no saben, ¿tengo que ir de traje o no? ¿Me tengo que aprender las canciones o no? ¿Puedo aplaudir durante el tal o no? Todas esas eran dudas que esa gente tenía, y como tenía un miedo terrible de cosas tan básicas como no sé por dónde se entra al teatro real, ¿vale? Cuando fuimos capaces de simplificar eso, de repente nos convertimos en el éxito en el que somos ahora. Por dar el dato, son más de 3 millones de entradas al año, y el dato que a mí más me gusta dar es que fuimos capaces de dar con la clave, porque el 70% de esos 3 millones de entradas son menores de 40 años. Y ahora sé que Marta quiere hacer una pregunta. ¿Me dejas? Bueno, pero es que yo también quería responder a la pregunta que has lanzado para todos en negativo. No, el otro día comentábamos esto y nos habían dicho que no hablásemos todo el rato que no hiciésemos publicidad de Fiverr, pero comentabas que habíais estudiado, digamos, que cuando os acercabais a estas instituciones había un rechazo, y hablábamos de lo que se considera cultura o no es cultura, hablábamos de las experiencias inmersivas, y comentabas, que me quedé con las ganas de preguntarte, que sí teníais registrado, sí teníais el dato, no sé si lo recuerdas exactamente, de la certeza de que la gente que había acudido por primera vez a ese tipo de experiencias después sí iba a un museo. Entonces, a mí me parece que también, entonando, hoy hablo de fracaso, mea culpa, etcétera, etcétera, que también nosotros a veces nos acercamos a las cosas de una manera un poco pretenciosa, y también hay que poner en valor este nuevo tipo de actitudes, porque... Sí, tenemos el dato, o sea, no tengo la cifra exacta. No, pero sí que lo habéis analizado. Lo hemos analizado y hemos visto que efectivamente es así. Uno de los casos más claros en los que hemos visto esa transferencia de públicos que nosotros llamamos, o transferencia de audiencias, fue en el año 2020-2021, cuando empezamos a expandir la experiencia inmersiva de Van Gogh. Hicimos un despliegue muy grande en Estados Unidos, y sí que vimos todas aquellas, había un porcentaje alto, no sabría decir, 20, 30, no recuerdo, de toda la población que había visitado esa experiencia en un área de acceso relativamente cercana a la ciudad de Nueva York, que luego mostraba interés en ir a visitar la noche estrellada en el MoMA. Sí.
sea, no está todo perdido. No, por supuesto. Y luego vemos también, por ejemplo, con Candlelight, analizamos mucho los recorridos que hace la gente dentro de Candlelight, ¿no? Qué grupos de edad entran por qué programas, hacia dónde se van, ¿no? Nos pasa mucho, por ejemplo, ahora que ha estado aquí en Madrid y ha sido portada en Cultura, en Cosas que hacer y demás, Taylor Swift, hay un montón de gente que entra con hijas de 12 a 16 por Taylor Swift, pero luego se quedan y van a visitar un Beyoncé y de ahí saltan a algo más clásico, etcétera, etcétera. Analizamos un poco eso e intentamos poner a disposición de las instituciones todo ese conocimiento que vamos adquiriendo para que puedan utilizarlo a su favor. David. No, bueno, nosotros lo que... Bueno, he hablado del proyecto que está en la frontera con teatro y salud, pero el proyecto por el que más se nos conoce, que aquí hay gente que casi lo podría contar mejor que yo, porque estoy viendo muchas caras conocidas, es por la producción de obras teatrales con artistas técnicos y gestores veinteañeros, que son capaces de movilizar, sobre todo en funciones matinales a través de la comunidad educativa, decenas de miles de adolescentes, fundamentalmente en funciones matinales y público general en funciones de tarde. Por lo que hacemos con eso, mira, yo no creo, después de trabajar con todas las generaciones, porque claro, en el proyecto intervienen adolescentes, veinteañeros, he perdido la fe completamente en los comportamientos generacionales. Hay España enfadada en todas las generaciones, hay España congraciada en todas las generaciones, hay gente carpetobetónica con 15 años y gente modernísima con 12. No creo en el comportamiento generacional, verdaderamente es que he dejado de creer en eso. Pero al margen de eso, pues lo que hacemos es que integramos toda esa gente de distintas edades en el proceso de creación. Entonces, bueno, pues si tienes que hacer una obra con actores, con actrices veinteañeros, esa obra la tienes que encargar, porque no hay literatura dramática escrita para personajes de 22 años. Entonces se la encargas a un Marta Buchaca, que tiene, no voy a decir la edad porque no lo sé, pero tendrá 40 y tantos, 50, bueno, pues la metemos en un taller, porque vamos a hacer una obra para hablar de género. Y le decimos, Marta, escribe una obra de un equipo de fútbol femenino. 7 actrices, pues ahora la encerramos en un taller durante 3 días, con chicas de 15 años, con chicas de 20 y tantos, para que una señora de 50 años pueda comparar su visión del feminismo o del machismo con lo que puede pensar una chica de 15, de 20, para que eso esté incorporado. O para hablar de una cosa más cercana. Nosotros todos los años, que estamos en el Círculo de Bellas Artes, somos fieles a nuestra cita en el Teatro Fernando de Rojas. Aquí venimos todos los meses de enero. Una semana. Atraemos un montón de público joven por la mañana, función de tarde, tal. Este año vamos a traer una obra sobre la Guerra Civil Española. ¿Cómo se generó esa obra? Pues igual, haciendo un taller de lectura y escritura al que invitamos a adolescentes que quisieran hacer un taller de lectura y escritura sobre la Guerra Civil Española. Y ahí metimos a los dramaturgos que después iban a escribirla. Entonces ya tienes incorporada esa visión. Fue tan bestia lo que vimos porque nos sorprendió muchísimo. Claro, vinieron un montón de adolescentes que, al contrario de lo que se cree, sabían muchísimo sobre la Guerra Civil Española y les interesaba muchísimo con sus 15 y 16 años. Entonces decidimos jugar, que Valeria ha visto la obra y por eso la vamos a traer, porque además le gustó mucho, y a mí también, decidimos jugar a eso, a que los adolescentes, pues la obra en vez de ser la Guerra Civil Española es ¿qué saben los jóvenes sobre la Guerra Civil Española? Y decidimos jugar a que saben mucho, ¿por qué no? Si es que los hay que saben mucho. Pues, bueno, pues eso, al final el cómo atraes, cómo dar respuesta a todas esas generaciones diferentes, pues incluyéndolas en el proyecto, teniéndolas dentro. ¿Y cómo conseguís llegar a ellos? Porque está muy bien lo de incluirles en el proyecto, pero hay una parte de comunicación que al final imagino que tenéis estrategias concretas para llevar a esa generación alfa y a esa generación X. Igual, metiéndolos dentro, que los gestores que llevan la comunicación tengan 23 años. Claro, yo soy incapaz de saber cuáles son los canales que usan, que se equivoquen, que se muevan, que contraten las cosas, que muevan, que tengan acceso, son gestores veinteañeros, que tengan acceso a las cuentas del banco de la fundación, que contraten, que gasten, que publiciten, y después, claro, en nuestro caso hay una comunicación
importantísima, que tenemos un cuerpo de licenciados y licenciadas superiores, profesoras de secundaria y de bachillerato en todo el Estado, que está muy infrautilizado. Esa gente, si quieres hacer algo que impacte en la juventud española, tienes que contar con ellos, porque esa gente vive con ellos en un aula. Y son especialistas porque viven con ellos. Entonces, si quieres hacer algo, moviliza a esa gente y con esa movilización, pues nosotros en 10 años hemos hecho 25 producciones teatrales que han ido a 90 ciudades y han movilizado unos 350.000 adolescentes. No son los números de Fiverr, pero para una experiencia íntima y presencial en la que tú vas a un sitio, que encima además estamos hablando con el tema de la salud mental, que muchas veces me dicen, ¿se han estudiado? Como tengo ahora en el patronato de la Fundación, los psiquiatras, lógicamente, no nos vamos a poner los de la farándula a jugar a psiquiatra, pues tienes que incorporar a los psiquiatras a la Fundación. Me dicen muchas veces, bueno, y el tema de las pantallas, la salud mental de los adolescentes, ¿le está afectando tanta pantalla? Yo no tengo esa sensación en absoluto. El problema no es el exceso de pantallas, el problema es el déficit de calle. Hay que ir al teatro, hay que tocarse, los adolescentes se tienen que tocar, tienen que escupirse, besarse, abrazarse, sentarse uno encima del otro, hacer el gamberro, eso, y encima además no tiene ningún sentido, me estoy saliendo del tema, pero es que muchas veces pienso, ¿pero qué sentido tiene que seamos tan proteccionistas con los adolescentes? Que estén en la calle, si la calle nunca ha sido más segura, si según los datos que damos nunca, vamos, en mi época la calle éramos, bueno, el índice de criminalidad era 6 veces el de ahora, es que la calle es súper segura, sobreprotección que tenemos con los adolescentes necesitan escupirse, tocarse, besarse y calle, que las pantallas están muy bien, si no hay ningún problema con las pantallas, la calle también. Hablando de adolescentes, justo veía que este fin de semana, no sé si lo habréis visto en redes, Lola Lolita, una famosa influencer, ha creado el Lola Lolita Land, un parque temático en el que han participado, no sé si había como 8 patrocinadores, o sea, había mucho dinero ahí. Entonces, ¿creéis que las marcas deben seguir vinculándose a este mundo de las experiencias y los influencers? ¿Cuál es vuestra perspectiva de esto? A ver, creo que sí. O sea, yendo muy por la línea de la que comentaba también Carlos al principio, las marcas o las instituciones, lo que estamos hablando hoy aquí, la manera que tienen de comunicar a día de hoy es a través principalmente del entretenimiento. Ponía el ejemplo de Caravaggio, para mí es perfecto. Yo, como responsable de comunicación, tengo la obligación o la tarea de que se hable de esta historia. Vale, con los ingredientes que tengo, ¿cuál es la mejor manera de conectar con mi audiencia? Si yo sé que lo que están buscando es entretenimiento y estoy en una plataforma como es YouTube, al que la gente va a buscar entretenimiento, pues tendré que hacer eso. Entonces, Lola Lolita, para mí, no es una creadora de contenido al uso, es un medio de comunicación. Totalmente. Entonces, igual que cuando a mí me cubre El País un concierto, me lo puede cubrir en papel, pero me lo puede cubrir en un vídeo, en Reels, Lola Lolita es un pequeño país para una audiencia de su generación. Sí, que quizá Entonces, si yo soy una marca de maquillaje y con lo que hablábamos antes, ¿no? Una marca es diferenciación y valor. Si yo considero que esta persona está alineada con mi diferenciación y mi valor, creo que sí que tienen que ir por ahí, sin duda. O sea, hacer como que no existe es un enorme error. ¿Vosotros implementáis este tipo de estrategias? Yo antes quería hablar de la dificultad de la comunicación en un caso de una institución pública como es Acción Cultural. Primero por la cintura, que como decía Carlos y hablamos el otro día, la cintura con la que tienes que reaccionar, ¿no?, a la hora de comunicar en el corto, pero también en el largo plazo. Digamos que es muy complejo. Aquí hay una persona en el público que me ayudó en un proyecto de comunicación precisamente que no pudimos llevar a cabo porque los cambios políticos que hacen que haya cambios en las direcciones de las instituciones también de alguna manera provocan cambios en los enfoques o en las perspectivas o en los horizontes, ¿no?, que se marcan. Entonces,
Todo esto mezclado es un poco coctelera si además añades la diferencia un poco de tamaños y de audiencias que hablábamos antes, ¿no? Nosotros en un pabellón, en una expo, podemos estar comunicando junto a marcas, o en una conmemoración, como acabamos de hacer el centenario de Picasso, que seguro que muchos de vosotros habéis visto y en vuestras instituciones habéis tenido, ¿verdad, Alejandra? Habéis tenido más de un proyecto. Pues en ese caso nuestra colaboración ha sido con la Fundación Telefónica, por ejemplo, es decir, la colaboración público-privada, que tú también mencionabas, por cierto, el otro día como base, como básica, ha sido en lo que nos hemos tenido que agarrar para poder comunicar. Y por último, ¿utilizamos ese tipo de herramientas? Sí, pero no respondiendo a una estrategia. Ten en cuenta que una parte importante de nuestra actividad, nosotros no somos los líderes de esa actividad. Como decía antes, acompañamos a un artista. Entonces, hablo de fracaso en cuanto a entender que hay veces que no se puede, ¿no? Que hay un reto ahí para Carlos, que venga y que nos cuente cómo poder hacer esto en tiempo récord. Es decir, si tú estás apoyando a un artista para que esté en una institución, que puede ser una institución, pongamos, podemos estar colaborando con el Festival de Cine de Sundance, que por supuesto tiene su propia comunicación, donde por supuesto va a entrar antes cualquier cineasta americano que uno español, pues tú ya hay tantas capas, ¿no?, que te separan de esa persona a la que estás comunicando, y no hemos sabido establecer como esos parámetros todavía, pero bueno, yo creo que es un reto y es un reto maravilloso, así que ojalá podamos hacerlo, ¿no? Yo creo que es fundamental que las marcas que se quieran asociar a la causa por la que tú estás trabajando se asocien para trabajar en red, para que se embarque en el proyecto cuanta más gente mejor y cuantas más entidades mejor. Yo creo que ya queda un poco atrás ese momento en el que desde el sector cultural había un prejuicio con el mundo de la empresa y se rechazaba. Bueno, no ha quedado atrás del todo, seguimos con eso, Marta no ¿verdad? está de acuerdo. Bueno, vamos. Mira lo que le pasaba a él. Ya, sí. ¿No? Bueno, no ha quedado atrás del todo, pero tenemos que seguir en ello. Mira, Alejandra dice que... Tenemos que seguir en ello porque sí que es importante. Bueno, es que tenemos que importar las estrategias de producción, de comunicación, de marketing, de coordinación de personal. Hay un montón de cosas que están inventadas, no las vamos a inventar desde las entidades culturales y encima del sector no lucrativo, cuando encima además lo que tenemos que estar es generando empleo y generando empleo de calidad. Yo, por poner un ejemplo, pues el estreno más grande teatral que vamos a hacer la temporada que viene, bueno, pues responde está absolutamente alineada con la visión de nuestra fundación, pero hemos buscado alianzas que le interesan a empresas, a otras entidades. Y digo cuál es, que se puede decir que no hay ningún problema. La Asociación Española contra el Cáncer necesita tener una penetración grande para sus campañas de divulgación, de prevención del cáncer, pues acompañamiento, o sea, convivencia con la enfermedad, acompañamiento en el duelo. En la franja adolescente y joven tiene una penetración bajísima, y entonces lo que vamos a hacer es con ellos y ayudados con empresas que van a participar en la producción. Vamos a producir Un monstruo viene a verme, la versión teatral inglesa de la película de Bayona, que la conoceréis, que recordaréis que la madre moría de cáncer y el niño se hace un mundo de fantasía gigantesco para poder gestionar la enfermedad y tal. Y todo eso generamos, como hacemos con todas nuestras producciones, generamos un material pedagógico que enviamos al aula de secundaria y bachillerato. El profesorado lo trabaja en el aula antes que los chavales vengan, los chavales vienen a ver la obra, después se genera un espacio, un coloquio posterior inmediatamente en el teatro para que haya un espacio de comunicación emocional que en realidad ellos no tienen. Entonces, bueno, pues ahí lo inicias y después, como dicen las profesoras, donde se arma es en el autobús. Y siguen y salían y se ponen y se encienden. Bueno, pues vamos a hacer eso, y eso es un ejemplo de asociar la marca de empresas que quieren asociar a la campaña Todos contra el Cáncer de la Asociación Española contra el Cáncer, pues un experimento educativo cultural en torno a una producción teatral hecha por la Asociación Española contra el Cáncer y la Joven. Marta nos adelantaba hace un momento algunos de los retos
que tiene el sector público, ¿no?, a nivel de comunicación, que es sobre todo el no poder establecer esas estrategias a medio y largo plazo por temas políticos, ¿no? Me gustaría también, si me podéis decir, Santiago y David, cuáles son los retos que notáis. Al final son retos diferentes, el sector público, el sector privado o las asociaciones sin ánimo de lucro, ¿no? Perdona un matiz, Sí. yo hablo del cortoplacismo, Sí. es decir, que no soy una experta en comunicación ni lo pretendo, pero que cuando me ha tocado, digamos, el problema de poder planificar, que a veces pues hay exposiciones o proyectos que requieren 6 años Y no se y en puede. 6 años has tenido 4 directores, entonces a eso me refería, ¿no? Sí, sí, lo entiendo. Por si acaso, que están grabando. ¿Cuál es exactamente la pregunta? Pues si crees que hay retos distintos a nivel comunicativo o si vosotros, por ser una empresa privada, lo tenéis mucho más fácil que lo pueden tener la empresa pública, por ejemplo, ¿no? A ver, es una fantástica pregunta y es porque yo aquí tengo ya me quito la careta de Fiverr incluso, y es que yo no sé si todo tiene que ser una marca. Ah. O sea, todo comunica, efectivamente, pero no sé si todo tiene la obligación de ser una marca. Entonces, creo que el gran reto que tiene a lo mejor la institución pública es entender si tiene que ser una marca o no. O sea, yo creo que el Prado es una marca, lo tenemos claro, porque si no la deciden ellos, la vamos a decidir el resto de españoles en su nombre. Pero la marca España, no sé si España tiene que tener una marca. Tendrá una percepción y tendrá una serie de agentes que generen esa percepción fuera, pero no sé si es necesario tener una marca. A nivel comercial tendrá sentido por eso que decíamos de la diferencia y el valor, ¿no? Pero como institución no sé si tu trabajo tiene que estar en generar una marca, sino en comunicar lo que estás haciendo por tu país, por tu ciudad, por tu barrio o por tus jóvenes. Sí, como decía David Exacto. antes, ¿no? Hacer Exacto. es mejor que comunicar, ¿no? Sí, yo creo que vamos mal de hora, pero vamos solamente a decir que en un foro que se llama Artes, Humanidades y Empresa, generar una cultura mayor de trabajo en red. Tenemos que intentar trabajar más en red y creérnoslo y ser mucho más permeables pues, a las necesidades de otras entidades, que los artistas pongamos el potencial del arte para ayudar a los demás y desde el sector no lucrativo, hombre, pues el reto fundamental es encontrar las alianzas suficientes para poder sostener actividades que son deficitarias por definición, porque tienen que ayudar a sectores muy vulnerables y generar empleo de calidad para poder hacer ese servicio, generando esos recursos, a ver cómo, a través de coproducciones, alianza con otras fundaciones, con empresas. Pues yo creo que el gran reto es la sostenibilidad a las actividades del sector, en el sector no lucrativo, desde luego es ese. Creo que tenemos que ir acabando. Entonces, vamos a hacer un par de preguntas más. ¿Dos? ¿Vale? Rápidas, porque al final no hemos entrado en el tema de la creatividad y creo que es un tema importante. Decía Oscar Wilde que una idea no es peligrosa, es absolutamente indigna de ser llamada idea. ¿Creéis que la creatividad en comunicación ha muerto? ¿Tenemos demasiado miedo a ser políticamente correctos? La sensación es que vivimos en unas redes sociales que nos censuran por sus políticas internas, ¿no? Por ejemplo, y al final nos acabamos autocensurando, buscamos el like fácil. ¿Qué opináis? Que no. ¿Que no? Que eso me parece un disparate, vamos, la creatividad ha muerto. Sí, yo creo que no ha muerto, es lo que decíamos antes. Probablemente el problema que tenemos es que seguimos mirando la creatividad con ojos de la etapa anterior, de cuando un publicista o un creador tenía 6 meses y 1 millón de euros para pensar en un spot y ahora tengo que sacar 3 reels, 2 tweets, una creatividad, ¿Qué pasa también relacionado con la parte de lo políticamente correcto o no? Yo no sé si tengo una opinión muy formada al respecto, pero cada vez que uno abre la boca corre un riesgo de patinar, ¿vale? Antes volvemos a lo mismo, a la disgregación de los formatos. Antes abríamos la boca muy pocas veces y con mucho tiempo para pensar en lo que decíamos. Ahora, si queremos jugar a anclarnos en esos sitios temporales,
pues corremos ese riesgo. Y creo que nuestro deber como profesionales de la comunicación es correrlo. ¿Estás de acuerdo? Sí, la creatividad, vamos, para nada ha muerto, todo lo contrario, pero sí que creo que hay una autocensura evidente, ¿no? a la hora de comunicar. O sea, una cosa es la creatividad en la comunicación y otra cosa es cómo la institución se autocensura por razones obvias, ¿no? Pero o sea, eso por supuesto que existe. Yo, como pequeña anécdota, voy a contar que uno de nuestros grandes errores últimamente ha sido también, por otro lado, lo que más ha hecho subir nuestras redes, que tampoco es que sean muy altas, pero fue lo que se dice una gran cagada de alguien que comunicó que tenemos ahora mismo, ACE también se encarga de los pabellones en las expos, en las bienales, ¿no? Y ACE es coproductor del pabellón de España en la Expo de Venecia, que ya por sí es como un elemento de comunicación en el que siempre en la rueda de prensa lo primero que tienes que responder es cuánto ha costado, porque es la primera pregunta de todos los periodistas que asisten, ¿no? Entonces, siempre ya de por sí siempre es polémico el hecho de qué artista, por qué este no. Y este año la artista es una artista española peruana, nacida en Perú, pero residente y con nacionalidad española, y entonces ha sido tremendamente criticado por esa razón. Pero es que además su proyecto en el pabellón español tenía que ver con todos los temas tan candentes como la restitución, el neocolonialismo, etcétera, etcétera. Y entonces, pues digamos que una de las problemáticas desde lo público es que nosotros no podemos tener un equipo de comunicación dentro de la casa, tenemos que tener pequeños contratitos. Entonces, el pequeño contratito que tiene que ver con las redes sociales, pues hubo un genio que publicó pues el día de la celebración del Día de Colón en las redes de ACE, cuando al mismo tiempo ACE estaba en plena publicidad del pabellón de España, que habla de todo lo contrario, ¿no? Entonces, creo que nunca hemos tenido tantas visitas en redes de la que se lió ese día, pero bueno, hay que decirlo también, ¿no? que al final tiene que ver con la propia problemática a la que aludía de la institución, que no es capaz de tener. Yo creo que la comunicación tiene que estar con los equipos, tiene que estar dentro de la programación, tiene que estar desde el inicio, ¿no? La persona que comunica tiene que estar conmigo programando, tiene que ser parte importantísima del equipo. Entonces, claro, si lo tienes subcontratado y no tiene la información que necesita, pues eso, pues celebramos, creo que los hermanos Pinzón, y entonces pues fue bastante gracioso el nivel de la avalancha de comentarios. Los tuyos se quedan cortos. Ahora vamos a dar paso a un par de preguntas, las que consideréis. ¿Alguien quiere preguntar algo? Es que lo hemos explicado tan claro. Nos hemos portado súper bien. Nos hemos portado muy bien. Nos tenían mucho miedo, pero Carlos nos ha tranquilizado. Sí, tranquilizado. Nadie es seguro. No se os queda nada en el tintero. Porque veníamos a ser políticamente incorrectos y al final pero luego nos correctos. Que yo le iba a decir a Marta que no estoy de acuerdo con ella, con esto de que haya autocensura, pues iba a hacer el chiste de ojalá se autocensuraran algunos, que hay que leer todos los días. Ya, perdón, era una broma. Bueno, pero no se puede generalizar, ¿no? No, nada, no. Bueno, si nadie quiere preguntar nada, vamos a hacer una última pregunta, que me gustaría que nos digáis un consejo que le daríais a alguien que está empezando en este sector. En el sector de la comunicación, sí. Yo lo tengo muy claro, y es, primero, que hable inglés. Que todo comunica. A veces nos enfocamos, pues ya estamos hablando mucho, ¿no?, del mensaje concreto, del canal. Comunica si el espacio en el que voy a producir algo está limpio o no está limpio. Comunica cómo de fácil es o no comprar las entradas, cómo de fácil o no es cambiarlas, si me he equivocado. Todo comunica. Y creo que es algo que en aquellas instituciones que consideren o dediquen una serie de recursos a la comunicación más convencional, entiendan que absolutamente todo comunica. Bueno, yo suscribo y añadiría, no soy una experta en comunicación, pero añadiría la escucha, ¿no? Escuchar y entender qué quieren y quién eres, sobre todo, que para mí eso me parece fundamental. Los valores, ¿no?, que comentaba sí. antes Carlos. David.
Yo creo que para gente que se vaya a dedicar a la comunicación, hombre, en el sector no lucrativo y en las grandes causas, que además son cosa de todos, pues yo le diría a la gente que empieza que piense en grande, que se crea lo que hacemos, que cambiamos la vida de la gente, que impactamos en la vida de la gente, que nos necesitan y que hablen grande para que todo el mundo lo oiga, que se lo crean, que somos muy importantes. 100%. Claro que sí. Pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos por venir. Ha estado genial y además con vidilla. Gracias también a Carlos por ese impulso desde la experiencia del Prado. Una palabra solo, se ha hablado mucho de para comunicar tienes que saber quién eres, ¿no? Eso vale para los proyectos individuales, de marcas, de empresas, de instituciones, pero no solo hay que preguntarse quién soy, sino creo que hay una pregunta también colectiva, ¿no? En primera persona del plural, ¿quiénes somos? Es decir, una de las cosas que estamos intentando hacer con estos encuentros es, evidentemente, conocer los proyectos individuales, conocer las estrategias absolutamente ganadoras, ¿no? Y muy exitosas de muchas instituciones. Pero también hay una pregunta que sale de todo lo demás y es ¿quiénes somos como sector cultural? Y eso no sé si tiene que ver con una marca, con una imagen de marca, pero creo que sí que tiene que ver con una red, con una serie de alianzas, con una serie de complicidades, con una serie también de discrepancias, de diferencias, de cosas que hacemos distintas. Pero creo que también tenemos que transitar muchas veces de esa mirada individual, ¿no? De, como se decía en el anterior foro, de lo mío, mi proyecto, mi institución, atomizada, con su historia, con su etcétera, a realmente quiénes somos ese nosotros que podemos trabajar juntos, ¿no? Yo, una de las cosas que más alegría me produce es que mucha gente me ha dicho, después de estas jornadas, oye, qué bien que nos podemos sentar 2 horas a hablar, a conocernos, a reflexionar desde cada experiencia individual, pero trascendiéndola también para ver qué somos globalmente como sector cultural, en colaboración y en apertura con otros sectores, como en este caso el de la empresa. Así que gracias a todos vosotros por venir. Seguiremos preguntándonos quiénes somos, seguiremos filosofando y hasta el próximo encuentro. Muchas gracias.